Todas las organizaciones necesitan transformarse, cambiar y para ello deben innovar. Pero ¿innovar es suficiente? Hoy descubrimos que no, es necesario innovar con impacto positivo. En la entrevista de hoy hablamos con Senén Porcar sobre innovación con orientación a propósito para generar un impacto positivo. Soy Begoña Arenas, Club Manager en Inusual y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos con y de líderes fuera de lo común. Ya estamos con Senén. Hola Senén, ¿cómo estás? Bienvenido a Inusual. Un placer compartir contigo este ratito. Nada, el placer es mío. Encantadísimo de estar con vosotros. Qué bien. Bueno, vamos a presentar a Senén. Senén es facilitador de innovación con impacto positivo. Nuestro entrevistado de hoy es sin duda un líder inusual. Lleva más de 10 años ayudando a startups y organizaciones a orientarse a propósito, transformador masivo, que hablaremos un poquito más adelante de qué es este concepto, para generar un impacto positivo en la propia organización, en la empresa, en las personas y en su entorno, ¿no? Entonces empezaremos un poquito con la pregunta que nos gusta hacer al principio de estas charlas, y es un poco que nos cuentes, Senén, cómo ha sido esa trayectoria personal y profesional que te ha llevado hasta donde estás hoy, pero no tanto desde el hacer, sino más bien desde el ser. Muy bien, es pregunta interesante en mi caso, sobre todo porque sí, he batallado mucho la resiliencia dentro de mi trayectoria. Bueno, yo siempre he pertenecido al mundo corporate, he trabajado en diferentes organizaciones, me he encargado más siempre de la parte de marketing, de la parte de negocio y muchas de las ocasiones también de la parte comercial, ¿no? Entonces llega un momento en mi vida profesional que estoy en Polaroid Eyewear, nos llega una crisis que todos conocemos, pues que la última crisis fuerte que ha habido, ¿no? Entonces nos pilla en plena inversión. Nosotros teníamos una filial en España de Polaroid, un socio y yo, y pues esta crisis pues nos pilla, como te decía, en plena expansión, con lo cual nos ahoga. Encima, pues en el proceso descubro que mi socio me ha estafado 400.000 euros, nada más y nada menos. Madre mía. Y pues esto nos lleva a presentar concurso y pues a la miseria más absoluta, porque imagínate, en un proceso de este tipo, sí, pues te hace pues replantearte mucho las cosas, te deja prácticamente en la calle perdiéndolo todo. Y a partir de ese momento, la verdad es que pues ese clac que muchas personas tenemos, ¿no? De por qué no dejo de hacer las cosas que me dicen que tengo que hacer o que parece ser que me salen, ¿no? Y decido realmente buscar cuál es ese propósito, ¿no? Que quiero hacer en la vida, ¿no? Hacia dónde me quiero orientar. Y ahí descubro un poco que me gusta mucho ayudar a las organizaciones, sobre todo a que no les ocurra lo que me ha ocurrido a mí. Y con toda esta, no sé si vasta o corta experiencia, pues decido pues empezar un poco a emprender en esta arte de la facilitación de transformación de las organizaciones hacia impacto positivo, ¿no? Piensa que esto, estamos hablando prácticamente de unos 15 años, que toda la parte de emprendimiento estaba en pañales, y bueno, yo me pongo los pañales y me pongo a trabajar pues todas las definiciones estas de las metodologías nuevas de Lean Startup, de Customer Development, etcétera, etcétera, Design Thinking, ¿no? Y me pongo a trabajar con ello y ahí todavía descubro más que me encanta lo que estoy haciendo, que pues tenía una parte innovadora que siempre había desarrollado en las organizaciones y por qué no esta parte innovadora que tenga más auge en mi vida y que la referencia, ¿no? Y bueno, claro. Y ahí empiezo ya te digo, a trabajar con organizaciones, con startups y ayudarlas y a proponerles, ¿no? Y es un poco ese cambio, ¿no? Desde el ser que te decías, ¿no? Seguro que muchas personas que nos están escuchando se sentirán identificadas contigo, porque creo que es algo que ha pasado a mucha gente, el tema de emprender, de bueno, una mala experiencia, sobre todo con otras personas, socios, etcétera, y bueno, volver a empezar de cero, pero mucho más reforzado y con otras, y probablemente con otros valores y con otra visión de hacia dónde quieres llevar tu vida profesional, ¿no? O sea que sin duda eres un gran ejemplo en ese sentido. Bueno, tú defines que hoy en día innovar ya no es suficiente, que tenemos que dar un paso más allá y crear un impacto positivo. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es exactamente
la innovación con impacto positivo. ¿Y qué es ese término de propósito transformador masivo? Para que lo entendamos un poquito mejor. Bueno, voy a intentar explicarlo con el tiempo que tenemos, aunque esto requiere bastante. Bueno, tú tranquilo. Todos tenemos claro que actualmente la industria y los mercados están en un proceso, unos lo llaman VUCA, otros lo llaman de diferentes maneras, pero está enfrentado a la disrupción, ¿no? Está enfrentado a que vengan organizaciones que no tienen nada que ver con tu sector y te pasen por encima aportando soluciones que llamamos disruptivas, ¿no? Que se cargan ese mercado. Ahí tienes el ejemplo de Airbnb, ahí tienes el ejemplo de Tesla ahora, que está ocurriendo con los automóviles o con SpaceX, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto sucede, entre otras cosas, porque la tecnología está disponible hoy en día para todos. La tecnología, la que llamamos exponencial, la información está disponible para todos y cualquier persona, desde cualquier punto de este planeta, puede convertirse en un inusual, ¿no? En un explorador o en un inventor o innovador, ¿no? Claro, las organizaciones deben estar preparadas para todo esto y no es suficiente con tener un buen producto o un buen servicio, porque estamos viendo que las mayores oportunidades vienen siempre de los mayores retos de la humanidad y es ahí donde se genera la mayor disrupción, ¿no? Con lo cual las organizaciones deben de estar preparadas para afrontar estos retos. Por ejemplo, Francisco Palau, compañero en Purpose Alliance y un referente para nosotros en el tema de la innovación, acuña un término que llama la pirámide de innovación. Y aquí entenderás un poco lo del impacto, ¿no? Normalmente las empresas, y es una pirámide muy similar a la pirámide de Maslow, las empresas siempre se orientan a generar pues cierta innovación en producto o servicio y se quedan ahí, ¿vale? Por encima del producto o servicio tenemos la parte de beneficio, que evidentemente todas las organizaciones deben de tener, si no estamos abocados al fracaso. Totalmente. Y por encima del beneficio están las personas y el planeta. Esto es lo que llamamos sostenibilidad o triple impacto. Cuando las organizaciones se quedan únicamente en la parte de producto y beneficio, están generando pues esa innovación, pero no están generando un impacto positivo en el mundo. Este impacto positivo en el mundo o en ellos mismos o en la sociedad se genera a partir de cuando se orientan a solucionar la parte de personas y la parte de medio ambiente, y tiene su cúspide cuando se enfrentan a un propósito transformador masivo que llamamos, ¿no? Propósito transformador masivo, como después explicaré, es la máxima aspiración a la que una empresa o una organización puede orientarse, es la estrella polar, ¿no? Es hacia donde uno tiene que ir y se siente que está cómodo cuando va hacia allá. Y es el propósito es lo que genera oportunidades, porque está orientado a una solución global. Entonces genera oportunidades globales y esta solución de estas oportunidades globales genera ese impacto positivo, ¿no? Y ese impacto positivo en tránsito soluciona problemas del planeta, del medio ambiente, de las personas. Y entonces una organización no se convierte en una fábrica de hacer dinero, sino se convierte en una organización que ayuda a sus clientes a solucionar problemas globales. Y esa marca no es una marca básica de un cosmético o de un producto, sino que se convierte en una referencia. Y los consumidores se convierten en fans, porque además de comprar este tipo de producto o servicio, está ayudando a resolver un problema global. Eso es un poco la diferencia de una innovación, vamos a decir, básica, que muchas veces se queda simplemente en la propia organización, en productos o servicios, o incluso en los procesos, a una organización en valor y sobre todo con impacto positivo, ¿no? No sé si lo acabo de explicar. Sí, perfectamente. No, está, vamos, totalmente de acuerdo y desde luego muy en sintonía con lo que defendemos en Inusual, o sea que lo comprendemos muy bien. Vale. Y aparte de esto me preguntabas por el propósito, ¿no? Eso es. Bueno, el propósito no es nuevo. El propósito nace ya con la definición de Telos, de Aristóteles, en encontrar ese fin último, o las definiciones asiáticas del Ikigai, ¿no? Tu razón de ser. Y esto evoluciona a nivel personal, a nivel empresarial, con uno de los primeros que habla de ello es el Simon Sinek, empieza por el para qué, ¿no? Para qué está la organización. Eso es un poco la evolución del propósito. Pero
evoluciona desde la persona hasta la organización desde el punto de vista egoísta, entre comillas, de la organización, ¿no? Y es el propósito convencional, que quiero ser yo, que quiero hacer yo, que quiere mi organización hacer, ¿vale? El propósito de la formación masivo nace un poco desde la definición de las organizaciones exponenciales de Salim Ismail, y que el propio Francisco Palau también contribuyó a ello, y nace como pilar principal o como eje principal de crecimiento de esas organizaciones exponenciales. Una organización exponencial es aquella que crece 10 veces más que una organización convencional, ¿no? Y por ejemplo, ponemos un ejemplo de cualquier empresa de hoteles en el mundo, hasta IHAT, que es una de las más importantes, que crece a un ritmo pues de un 10, un 5%, frente, por ejemplo, a Airbnb, que es una organización del mismo sector, que por posicionarse y por utilizar estos ejes de abundancia que llamamos, estos ejes de exponencialidad, está creciendo a un ritmo 10 veces mayor. Claro. Partiendo de esa base, el propósito pasa de ser un propósito propio de la organización a ser una aspiración de la organización, a proponer una estrella hacia la que dirigirse, hacia como una manera de contribuir a mejorar el mundo. Y eso además fomenta la cultura de empresa, atrae talento, genera comunidad y además convierte a los clientes en seguidores. Por ejemplo, TED, que creo que la conocemos todo el mundo, el salto importante que dio de ser una organización local, ¿no? o de comunidad a ser una organización internacional fue ese cambio hacia propósito, ¿no? Ese propósito es ideas que vale la pena difundir. Google, que conocemos todo el mundo, inicialmente no empezó orientándose a propósito, pero sí en su evolución pues generó el propósito de organizar la información del mundo, y junto con ese propósito ha generado lo que llamamos hoy en día un ecosistema. Las organizaciones se han transformado de una organización tradicional a una organización que llamamos exponencial, y que en ello lucha en los océanos rojos, océanos azules, de esta típica metodología existente de hace unos años. Pues hoy en día se han transformado en organizaciones de ecosistema, es decir, que no solo transforman, no solo innovan en productos o en servicios, sino que innovan también en soluciones globales, ¿vale? La gente normalmente cuando llegas hasta aquí te dice, bueno, ya esto ocurre en las organizaciones grandes, ¿no? Pero en las pequeñas no ocurre. Claro. Y no es así. Nosotros tenemos una comunidad de inteligencia colectiva orientada a la innovación que se llama Purpose Alliance. Ahí lo que hacemos es transformar las organizaciones y las personas para crear un impacto positivo. De ahí también viene un poco mi propósito personal, ¿no? De facilitar el impacto positivo a las organizaciones. Pero si te vas a organizaciones mucho más pequeñas, por ejemplo, yo he estado trabajando 3 años con la Asociación para la Defensa de la Calidad de la Clemenules de la Plana, que es una mandarina típica de aquí de la región de Castellón, que es, pues dicen y corroboro que es la mejor mandarina a nivel mundial, la más sabrosa, que tiene un problema de venta como la mayoría de productos de la agricultura hoy en día en España, ¿no? Y aquí lo tienes con los tractores que han salido precisamente a pedir por esto, ¿no? Bueno, pues la Asociación de la Calidad de la Clemenules de la Plana tiene como propósito recuperar la agricultura tradicional y sostenible. Y esto lo hace a través de generar un precio justo para los agricultores. Fíjate qué cambio, ¿no? Importante. ¿Vale? Por ejemplo, Kedasa, que es una organización muy pequeñita, de 4, 5, 6 personas a nivel local dentro de un pueblo de la provincia de Castellón. Esta organización lo que hace, o lo que hacía hasta ahora, era simplemente pues contratar tratamientos para limpiar caminos y bosques. Se orienta a propósito de bosques sostenibles. Imagínate, ¿no? Y de pronto se encuentra con una cantidad de problemas asociados a generar bosques sostenibles que le dan unas oportunidades tremendas a una empresa pequeñita que solo hacía limpiar pues bosques y caminos, ¿no? Sí. Y la gente también me dice, bueno, pero ya, claro, estás hablando de organizaciones que tienen un impacto sostenible, ¿no? Sobre todo medioambiental. Por ejemplo, mira, Sercal es una organización también muy pequeñita, que son 15 o 20 personas, que se dedica a medir. No hay nada más aburrido, entre comillas, que medir, ¿no? Para que las empresas industriales puedan fabricar de forma pues controlada, ¿no? Pues les cambió un poco la vida cuando se orientaron hacia propósito, y su propósito era por una producción controlada. Porque de pronto, para generar esa producción controlada, empezaron a buscar qué problemas tenían las organizaciones precisamente para controlar esa producción, y empezaron a dar soluciones.
Esta es la diferencia entre un propósito de mi ego, ¿no? Pues yo quiero ser no sé qué, a una solución global. Estas soluciones globales, evidentemente, las organizaciones grandes pues se orientan a resolver problemas mundiales o problemas generales, pero sin embargo las organizaciones más pequeñas, aunque se orienten a ese problema global, puede ser una solución local, no importa. Esa es un poco la diferencia en este sentido. No, hombre, claro, al final nosotros mismos todos podemos generar un impacto positivo en nuestro pequeñito entorno de influencia, ¿no? Y es tan importante, no es que sea tan importante, o sea, si todos hiciéramos eso, pues lógicamente este mundo sería de otra manera. Claro. Y bueno, has hablado de medir y bueno, las empresas lo miden todo y siempre se dice que lo que se mide se hace. Entonces, hablando de innovación con propósito, ¿cómo podemos medir la innovación? ¿Qué herramientas podemos o hacia dónde, qué se puede observar? Sí, a ver, este es un término, cómo medir la innovación, que siempre ha generado mucha controversia en las organizaciones. Las organizaciones tradicionales se orientan a un plan establecido, porque si no funcionarían. Tienen que tener unos objetivos claros, tienen que tener una estrategia clara de llegar a estos objetivos, y eso es así, y es así hoy y será toda la vida, ¿vale? Pero claro, esto va en contra de la innovación como tal. La innovación no tiene plan ni tiene inicialmente un objetivo claro, sino que muchas veces lo que busca son encontrar clientes que tienen ciertos problemas y que necesitan ciertas soluciones, y esas soluciones no siempre son las que se plantean desde un principio. Por eso decimos que no tiene un plan establecido, ¿no? Claro, si una organización, que es lo que está ocurriendo, ocurre la mayor parte de las veces, gestiona la innovación de la misma forma que gestiona su empresa, pues lo primero que le pide a la innovación pues es un ROI, ¿no? Un retorno de inversión, o le pide un KPI de ventas, cuánto has facturado, cuántas visitas has cerrado, o le pide KPIs financieros, cuando una iniciativa no tiene por qué tener finanzas inicialmente, ¿vale? Sí que tiene inversión, ¿vale? Normalmente, pero esa inversión, si trabajamos la parte de lo que llamamos la contabilidad de la innovación, que es la forma de medir esa innovación, que la lidera y que la enuncia Eric Ries en su libro Lean Startup, si nos orientamos aquí, pues cambia bastante, ¿no? El modelo. Ya no estamos hablando de un plan, sino que estamos hablando de iniciativas que empiezan y que no tienen los mismos problemas que tiene un plan ejecutado por la organización, ¿vale? Estamos hablando de iniciativas que sobre todo su mayor logro es el aprendizaje, y que muchas veces las iniciativas, aunque sean de intraemprendimiento, generan cambios en la organización, y esos cambios a lo mejor simplemente son de mindset, de mentalidad, y ya es importante, ¿vale? Entonces, como te decía, Eric Ries define la contabilidad de la innovación como esa forma de contabilizar o de medir el aprendizaje basado en los experimentos, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de aprendizaje y estamos hablando de experimentos, con lo cual la innovación no tiene que tener un ROI de forma inminente, sino que tiene que tener aprendizaje, tiene que tener experimentos, y normalmente tiene poca inversión en los procesos iniciales. Nosotros, como te decía, yo formo parte hace años de Purpose Alliance, que es esta comunidad colectiva de innovación. Desarrollamos, yo soy colaborador de un framework ágil que hemos llamado Purpose Launchpad, para el crecimiento de estas iniciativas de innovación, ¿vale? Entonces, estas iniciativas de innovación, hemos añadido un concepto todavía más al concepto de contabilidad e innovación, porque claro, la innovación tiene diferentes procesos. Tiene un proceso de exploración, tiene un proceso de evolución y tiene un proceso de impacto. En las organizaciones, normalmente, cuando hablas de innovación, hablas de impacto, y se olvidan de los primeros procesos. Eso es, ¿vale? Sí. Cuando tú retomas los procesos de exploración y de evolución, de pronto empiezas a generar esa contabilidad de innovación. Y, por ejemplo, en la etapa inicial de exploración, la métrica de innovación sería el aprendizaje. ¿Cómo aprendemos de las diferentes hipótesis? Por ejemplo, debemos tener hipótesis de cliente, de quién es el cliente al que vamos a trabajar, debemos tener hipótesis del problema que vamos a solucionar, y debemos tener hipótesis de la solución. ¿Por qué? Porque todas son hipótesis hasta que no las validamos con nuestros clientes, los que llamamos early adopters, ¿no? Los que más necesidad tienen, los que tienen esa mentalidad de innovación.
En ese momento, cuando ya hemos hecho todo eso, digamos, y generamos nuestro primer prototipo, todavía no hemos hecho inversión, porque los prototipos ya sabes que son con la mínima inversión posible. Pasamos a la fase de evolución, y ahí entran lo que llamamos métricas cualitativas, que son métricas de calidad. Los clientes que están comprando están satisfechos, no tenemos tasas de pérdida de clientes en cierto periodo de tiempo. Esas son métricas de calidad que nos dicen que nuestra iniciativa genera calidad para los clientes, que es muy diferente a que genere beneficios. No estamos en el momento de beneficios, porque estamos en un momento de valorar. Cuando esto ocurre, entramos en la fase de impacto, que es parecida a la fase de optimización, ¿no? del plan. Y ahí ya generamos métricas de crecimiento, que son muy similares a los KPIs tradicionales, con un poquito de diferencia. No generamos métricas de vanidad, sino generamos métricas más de impacto, tanto a nivel de crecimiento como a nivel de sostenibilidad. Y ahí metemos unas métricas de sostenibilidad, que son las métricas que te dicen que estás avanzando, ¿no? Y que no estás generando, pues por lo que todo el mundo llama greenwashing, social washing y todo esto, ¿no? Que hablamos mucho de las cosas que hacemos, pero después cuando tenemos que convertirlas en una métrica para enseñárselas a los demás, pues no podemos. Eso es. ¿No? Es un poco esto, ¿no? Esa innovación que nos habla Eric Rice, ¿no? De la contabilidad de la innovación. Interesante el término de la contabilidad de la innovación. Pues bueno, tomamos nota. A ver, toda organización, las organizaciones, al final está claro que necesitan transformarse y para ello deben innovar, ¿no? Y tú hablas de un término, el teatro de la innovación, porque a pesar de que hoy en día los esfuerzos que realizan las compañías, por supuesto, son mucho mayores que en el pasado, difícilmente se logran obtener resultados reales, ¿no? Entonces, explícanos un poquito qué es esto del teatro de la innovación. Desde tu punto de vista. Bueno, no son mis palabras, son palabras que ya hace tiempo que están acuñadas y que yo tomo un poco también la palabra de mi colega Francisco Palau, que tiene un artículo en Purpose Alliance sobre esto, que habla del teatro de la innovación, ¿no? Es decir, todas las organizaciones necesitan transformarse, todas las organizaciones hacer cosas nuevas, innovar, cambiar, pero si empiezas a rascar en las organizaciones, verás que la mayoría de ellas no lo hacen con éxito, no generan ningún tipo de impacto, ¿no? Claro. O muchas veces se quedan en cierta innovación organizativa, que es suficiente muchas veces, ¿no? Que es buena porque cambia la vida de las personas dentro de la organización. O se queda en innovación de procesos, que también es buena, pero no afecta al mundo, no tiene un valor, no tiene un impacto real, ¿no? Entonces, todo esto que se hace para generar esa innovación y que no tiene impacto real, no solo llega a la organización, sino también en el mundo o en la sociedad, lo llamamos el teatro, ¿no? Todas estas acciones de inspiración, de ideación, de desarrollo de iniciativas, que realmente no tienen un impacto real, ¿vale? ¿Y por qué ocurre esto? Pues por 40.000 cuestiones de la propia organización. El ADN de la organización, que la mantiene creciendo y la mantiene activa, secuestra casi todas las iniciativas de innovación porque se siente amenazada. Los propios recursos humanos no le dan el tiempo o la atención necesaria porque están orientados hacia otras cosas también muy importantes de la organización, o simplemente los procesos de la propia organización no son los correctos y con lo cual la iniciativa no fluye, ¿no? Entonces todo esto que estamos haciendo, todo eso es teatrillo de la innovación, y que realmente ayuda a la organización a avanzar porque genera mentalidad, genera cultura, genera muchas veces ciertas comunidades de crecimiento dentro de la organización, y eso es bueno, pero casi nunca o muy pocas veces llega al final. O sea, se acompaña en esa iniciativa hasta que genere impacto. Muchas veces se queda sobre la marcha, ¿no? Por todas esas cosas que te digo. Y muchas veces cuando está a punto de generar impacto la propia organización la captura o dice no, porque igual si sacamos esto nos va a perjudicar en otras cosas, ¿no? Entonces, todo esto se resume en un poco el teatrillo, ¿no? El teatro de la innovación. Nosotros, como te decía también desde Purpose Alliance, hemos lanzado este año un concepto diferente que es el concepto del hábitat.
El concepto del hábitat resuelve el teatro de la innovación, resuelve todos estos elementos que frenan la innovación de la organización, y no es otra cosa que el entorno y los elementos externos que envuelven a una iniciativa para que se desarrolle adecuadamente en el contexto corporativo, ¿no? Aquí hay muchas cosas de las que hablar en torno al hábitat, ¿no? Pero bueno, al final, sí, si lo comparamos, hacemos el símil de semilla que utiliza Francisco Palau, pues si plantamos una semillita, que es esa iniciativa, en el entorno adecuado, en un campo labrado para ello, con los nutrientes necesarios, que germina enseguida, pero en una organización, en la jungla de la organización, con todas las cuestiones que hay, es difícil que germine, ¿no? Entonces hay que proporcionar el entorno, ese hábitat, y ese hábitat es diferente para cada organización, y lo bueno que tiene es que nos permite que germine esa semillita en la organización, la prepara para el mundo real, para la realidad que se va a encontrar fuera, y después evalúa su viabilidad de forma continua. O sea, no la evalúa solo al principio, sino de forma continua, y la acompaña, ¿no? Entonces, un poco la diferencia y el concepto que está revolucionando el teatro de la innovación, que estaba ahí desde mucho tiempo. Sí. Nadie se planteaba ese hábitat, ¿no? Y después, evidentemente, hay que generarlo de forma organizada y testarlo y tener, pues, ese diagnóstico, ¿no? Para que lleve adelante. Pues yo creo que cuando las personas que te van a escuchar, seguro que les has abierto los ojos a muchos de ellos, sobre todo porque nos planteas una vuelta más, ¿no?, en el concepto de la innovación, que muchas veces nos quedamos en lo que tú dices, ¿no?, tanto en productos, servicios, procesos, quizás en la propia organización, pero no pensamos más allá, ¿no?, de qué impacto, porque al final toda organización genera un impacto en su entorno, positivo o negativo. Entonces vamos a esforzarnos en que sea lo más positivo y para posible, ¿no? Entonces, claro, y quizás muchas personas que ahora te estén escuchando te dirán, vale, fenomenal, ya tenemos claro que hay que innovar con propósito, pero ¿cómo lo hago, no? O sea, no sé si nos podrías dar algún consejo, alguna recomendación sencilla. Yo sé que esto es amplísimo y es un tema para horas, ¿no? Pero bueno, alguna cosita algún tip que tú creas que es interesante. Lo más importante para innovar con propósito es orientar a la organización a ese propósito transformador masivo. Eso es lo más importante. Y eso es un proceso que no es demasiado complejo, que evidentemente sí que necesita su atención y sus recursos. Nosotros lo llevamos a cabo normalmente en un mes y medio, pero que debe implicar si no a toda la organización, como mínimo a la parte directiva de la organización. Cuanto más personas de la organización estén involucradas, mejor. ¿Por qué? Porque genera un cambio de cultura. De pronto la organización pasa de pensar en ella a pensar en solucionar algo a nivel mundial o a nivel del entorno. De pronto el mindset cambia de tengo que evolucionar por mí a tengo que evolucionar para resolver algo, con lo cual todos los miembros de la organización se vuelven fans de esa iniciativa y dicen queremos ir más allá, ¿no? Aquí tienes pruebas, como estamos hablando de Google o Tesla, que se han orientado a ese propósito y han generado ecosistema, ¿no? Y este propósito genera diferentes oportunidades, con lo cual cambia completamente la visión de la organización. Y ya te digo que es un proceso que no es fácil, porque es muy introspectivo, que a veces aflora ciertas cuestiones que residen o que anidan en la empresa desde hace tiempo y que no están solucionadas, pero que siempre desde que nosotros tenemos constancia y lo estamos haciendo, tiene éxito. Y hemos trabajado en organizaciones tan importantes como Total, por ejemplo, que trabajamos con 300 personas a la vez de la organización. Quiero decirte, puedes generar 300, puedes generar 25 o 10 o 12 o una sola persona, ¿vale? Otro tip sería olvidarse de los procesos, de los planes, de los procesos de impacto ya, ¿no?, de optimización que se generan en las organizaciones, y que esos procesos vayan más a la parte de exploración, ¿vale? Que funcionen más ahí, que dejen a las iniciativas que tengan su tiempo. Y ahora te digo, y te comentaba antes, que no es una cuestión tanto de inversión, ¿no?, que es una cuestión más de mindset, de mentalidad y de funcionamiento. Eso es, cambio de mentalidad. Claro, esto es un antes y un después en las organizaciones, ¿eh? Y te estoy hablando de organizaciones muy pequeñitas con las que yo, organizaciones rurales, incluso autónomos, con los que yo a veces pues ayudo,
y no te puedes imaginar cómo les abre la mente este cambio de perspectiva, ¿no? Y después, para mí una cosa muy importante es buscar el impacto positivo desde el minuto 1. Las soluciones, lo que ocurre es que ya hemos sacado la iniciativa, ya hemos innovado, ahora vamos a ver cómo generamos impacto, cómo tenemos la parte medioambiental, la parte social, la RSC. No, desde el minuto 1. Desde que está en exploración empezamos a explorar la parte esta de social y medioambiental. Qué interesante. Bueno, nos has puesto algunos casos, algunos ejemplos al principio, aparte de empresas grandes. No sé si te apetece compartir con nosotros alguna otra experiencia que tú hayas tenido con alguna empresa pequeña, alguna organización, que, bueno, pues las personas que nos escuchan se puedan sentir un poquito identificados. Sí. Como te comentaba, un ejemplo, el último, ¿no?, que he tenido ha sido Kedasa. Es una empresa que trabaja para los ayuntamientos, pues con estos recursos que tiene el ayuntamiento normalmente de ayudas europeas y demás, y se limitaban a limpiar los bosques. Tenemos todos claro que hay un problema de incendios grave a nivel nacional, y que si los bosques y los caminos no están limpios, pues se producen incendios. Total. Esta organización pues tenía los problemas básicos de todas las organizaciones cuando intervienes con ellos. No tenían una orientación estratégica clara y se orientaban más a producto y a procesos, ¿vale? Pero como todos, o sea, no es una cuestión única. Cuando nosotros empezamos a trabajar el propósito, empezó a cambiar la mentalidad y se dieron cuenta que había muchísimas más oportunidades que únicamente limpiar bosques o caminos, ¿no? Cuando descubrieron ellos el propósito de bosques sostenibles, de pronto, para generar un bosque sostenible, para conseguir un bosque sostenible, si analizamos bien los problemas que eso acontece, es decir, hay numerosos problemas a los cuales la organización se puede orientar para generar diferentes soluciones. Y piensa que un problema para generar un bosque sostenible puede tener diferentes tipos de soluciones, y a veces las da la propia organización, a veces las da con otra organización, o a veces no las puede dar la propia organización. Con lo cual a esta organización se le abrió el mundo de pronto, por ejemplo, descubrieron que hay una parte de capturar CO2 dentro de los bosques, que esto pues tampoco se está explotando como se tenía que explotar, y que es algo que a las organizaciones les está interesando. Entonces se orientaron: para hacer un bosque sostenible tiene que capturar CO2 y tiene que generar pues ciertos beneficios, ¿no?, para que ese bosque se pueda reinvertir en ellos. Por ejemplo, ellos lo que hacían hasta ahora era pues la madera y cortaban y retiraban y la tiraban ahí, ¿no? Pues se dieron cuenta que hay gente que puede utilizar esos recursos para hacer pellets o para hacer compost y demás, ¿no? Pues de pronto les surgió una nueva oportunidad de negocio, ¿no? Claro, eso es. Y de ahí te diría bastantes más. Incluso se pusieron en contacto con otra organización que estuve ayudando hace algún tiempo, que se llama Driada. El proyecto Driada lo que hace es precisamente ayudar a que los bosques tengan algún tipo de retorno económico, porque así mantendremos los bosques limpios y demás, ¿no? Y estos han diseñado una app que a través de unos sensores en los árboles lo que hace es medir la capacidad de captación de CO2, de almacenaje de CO2, y te dice la producción del bosque o del campo o de lo que sea, y a partir de ahí pues evidentemente, si eso genera beneficio, también han diseñado un nuevo método de extracción de la resina, que es 100 veces más productiva que la actual, y están generando recursos por ahí, con lo cual estas dos cosas sumadas hace que un bosque genere sus recursos y de alguna manera sea sostenible, ¿no? Bueno, maravilloso. Qué cambio, ¿no? Sí, no, al final es el impacto positivo, pero que al mismo tiempo está generando nuevas oportunidades de negocio, claro. O sea, con lo cual es perfecto. Claro, y no estamos hablando de un Google o de un Tesla que todo el mundo dice, no, claro, estamos hablando de una organización que no se lo facturará, pero estamos hablando de una organización muy pequeña, ¿no? Claro. Otro ejemplo que hace poco también que está ayudando, una organización que se llama Somnia, que son unas chicas que dijeron: en los pueblos las familias no tienen oportunidades de conciliación ni de poder tener su tiempo, ¿no? Entonces les han dado diferentes premios a nivel local por esta
por esta idea que han tenido, y lo que hacen ellos es ayudar a los pueblos a mejorar pues ciertas infraestructuras para que las familias puedan conciliar, los niños puedan jugar, etcétera, etcétera, ¿no? De pronto, hace un año o así, yo me topo con ellas y vamos a dar una vuelta más, ¿no? Porque se encontraban en algunas situaciones que no podían actuar, no podían trabajar. Entonces nos orientamos con el propósito de familias con las mismas oportunidades. De pronto, para que tengan las mismas oportunidades las familias, ya no es tanto o tan importante a lo mejor que las interacciones que tenemos con los ayuntamientos hayan personas, además de hayan acciones, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que hay ayuntamientos que son muy pequeños, que no tienen las suficientes familias, pero que también tienen este mismo problema. Entonces convertimos un servicio que teníamos en un producto. Es decir, como no podían pagar todo, hicimos una especie de set de juegos, formamos a las personas de los servicios sociales de los propios ayuntamientos para que no tuvieran un sobrecoste, para que pudieran con esos juegos jugar con los niños y con las familias, para que tuvieran esa posibilidad que no tenían hasta entonces, ¿no? Porque claro, en los pueblos grandes pues se contrata todo, claro, y ya está, pero en los pequeños que no hay recursos, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, por ejemplo, ese cambio de aprovechar la abundancia que hay de esos activos y de esos recursos, de pronto nos dio la oportunidad de trabajar con ayuntamientos que era imposible llevar esto, independientemente de la facturación, porque el objetivo era familias con las mismas oportunidades. Hacíamos que las familias tuvieran más oportunidades, ¿no? Y después también es un método un poco más desatendido, no tenían que estar con personal, sino que después esos juegos los podían intercambiar, etcétera, etcétera. Fíjate tú, qué interesante el cambio que han tenido una organización pequeña. O sea, no estamos hablando de miles de millones de euros, estamos hablando de a lo mejor no llega ni a 50.000 euros de facturación o una cosa así, ¿no? No, pero bueno, a ver, cada uno en su proporción, ¿no? Cada empresa a su nivel. Claro. Maravilloso. ¿Y esto cómo lo generamos? Pues contabilidad e innovación, ideas, experimentos, evaluación, etcétera, 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 ¿no? Y después de lo que tú tienes en la cabeza, como te decían las hipótesis, a lo real, pues va cambiando, va variando, claro, y después son oportunidades porque ya no ves las cosas de la misma manera, ya las planteas de otra forma diferente. Pero todo gira en torno a un mismo concepto que al final es ese propósito, ese impacto positivo, ¿no? Que se quiere lograr. Porque fíjate, bueno, me encanta. El propósito de la organización transformador, es decir, que genere transformación en el mundo y masivo, es decir, que abarque la mayor totalidad posible, ¿no? Y a veces ocurre que esa totalidad es local. Vale. Claro, sí, totalmente. Y a veces tú te orientas a un propósito transformador masivo global, ¿no? Erradicar el hambre en el mundo, imagínate, ¿no? Pero estás actuando local. Bueno, no importa. Estás aportando tu granito de arena, estás trabajando para eso. Y eso lo que hace es que muchas comunidades que están orientadas hacia propósitos similares, te vean, porque ya eres visibles, y te encuentren, y no hace falta que los busques tú, te encuentran ellos a ti y quieren colaborar porque ven lo que estás haciendo, ¿no? Y como es lo que están haciendo está muy alineado y vibra mucho con lo que están haciendo ellos, pues quieren trabajar, ¿no? Igual que el talento. Claro. Cuando tú te orientas a ese propósito, llega un momento que el talento, como muy bien sabemos todos, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de ambiente, de trabajo, es una cuestión de oportunidades, de crecimiento, es una cuestión de oportunidades de demostrar cómo lo puedo hacer, y sobre todo una oportunidad de mejorar el mundo, y cada día los jóvenes afortunadamente están orientando más hacia ahí. Está claro. Sí, fantástico. No sé si pues nada, Senen. Bueno, podríamos estar aquí hablando días, porque realmente el tema es apasionante y muy amplio, pero bueno, eso para otro día. Pues ha sido un gustazo, un placer compartir contigo este ratito. Estoy segura que has abierto los ojos a más de uno, o por lo menos a reflexionar y querer enfocar, porque es lo que tú dices, hablamos mucho de innovación, pero ¿para qué? ¿No? No solamente el por qué, sino también el para qué. Así que seguiremos promoviendo el propósito con impacto positivo, y gracias y seguimos. Muy bien, muchas gracias a vosotros, y si he podido aportar, seguro que todo, sí, pero de lo poquito que sé, pues aportar todo, seguro fuera, que sí, pues mucho mejor. Y si encima esto pues cambia las mentalidades de algunos empresarios y empiezan a hacer cosas diferentes, pues mira, objetivo cumplido. Muchas gracias a vosotros. Fenomenal. Por la oportunidad. Pues nada, Senen, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias a ti.
Y muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Y si quieres crecer como líder, sientes que necesitas ir un paso más allá en tu liderazgo y generar un impacto positivo en tu entorno, te animamos a que te unas a Club Inusual. Te recibiremos con los brazos abiertos. Hasta pronto.